después que en los mercados a partir de mañana empiece a bajar el precio de este pollo. Y otra preocupación, el río Moche continúa estando contaminado. La Autoridad Nacional del Agua ha hecho una inspección y ha señalado de que existen diferentes puntos con alto índice de contaminación, especialmente cerca al puente de Moche. ¿Y por qué? Porque se arrojan residuos contaminantes, las mineras continúan arrojando desechos. Tenemos información al respecto. Y volvemos con nuestro primer invitado. Me refiero al doctor Segundo Cruz Bejarano. Vamos a hablar sobre el tema que pocos tratan, humanización en el sector salud. Volvemos. Solía ser Continuamos en Tú Tienes la Palabra y tal como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en nuestro set el doctor Segundo Cruz Bejarano. Él es exdirector del Hospital Belén de Trujillo, también el fundador de lo que fue la primera oficina defensorial del paciente. También ha trabajado como asesor en defensa del asegurado a nivel central del Ministerio de Salud y por supuesto la bienvenida porque vamos a tocar un tema muy interesante, como lo dije hace un momento, pocas veces puesto sobre el tapete: derechos y humanización en el sector salud. Bienvenido, tú tienes la palabra, doctor. Tema de que debe ser abordado ya por toda la sociedad. Doctor, el paciente tiene derecho a recibir una atención sanitaria integral, pero no solo atención sanitaria, necesita una atención humanitaria, tener información sobre su tratamiento, la enfermedad, riesgos y todos los problemas que puede tener. Generalmente existen muchas quejas por los pacientes por malos tratos. No queremos satanizar a los médicos, tampoco a las enfermeras, ni al personal auxiliar. Pero, ¿qué está pasando en los hospitales? ¿Por qué tanta queja respecto al maltrato que se recibe en un hospital o en un centro asistencial? Bien, bueno, pues los reclamos son la expresión de insatisfacción que en ese momento sí debiera llamar la atención, porque en una institución o en las instituciones esencialmente humanizadoras como son los servicios de salud ocurren este tipo de hechos. Entonces eso algo debe estar ocurriendo y con seguridad que es necesario abordarlo con una nueva manera de ver las cosas para solucionar los problemas. En un momento nosotros propusimos pues en el Hospital Belén crear la Defensoría en Salud, en la cual trasladar nuestra atención de lo que es los procesos asistenciales mismos, sino en los derechos de las personas. Dio un resultado extraordinario porque incluso se volvieron hasta zapatitos que los pacientes dejaban como garantía porque a veces no tenían dinero, incluso títulos de propiedad. Esto realmente, la creación de esta oficina permitió humanizar, pero han pasado el tiempo y sabemos que existe no solamente ahí, sino en otras hospitales, oficinas defensoriales, pero ¿qué resultados tenemos? Incluso se desconoce, la gente no sabe dónde presentar su queja. Sí, nosotros tuvimos unos resultados que apostamos por un cambio de paradigma en nosotros mismos primero, ¿no? Yo creo que los que prestamos la atención, si no nos damos un momento para reflexionar sobre lo que hacemos, los problemas que hay, pero centrados en la realización de los derechos de las personas, en el respeto a su dignidad, que es la humanización en sí, no vamos a poder cambiar la situación, que sí se puede lograr a pesar de las limitaciones que haya. Entonces han pasado muchos años y ahora en el escenario nacional, incluso con la existencia de la Superintendencia en Salud, que es uno de los componentes del sistema de protección y defensa de los derechos, nos parece que no ha cobrado la fuerza como tal, puesto que el paradigma que se usa todavía es muy restrictivo o muy restringido, y casualmente desde el año pasado una propuesta que presentamos dentro de lo que es la cruzada por la humanización en la seguridad social, propusimos un tipo de abordaje, lo presenté en la seguridad, ahí en la sede central y con el apoyo de la doctora Yolanda Falcón.
fue aprobado y ahora está desplegándose a nivel de ¿Y en todas qué las redes consiste sanitarias. este modelo para traerlo también acá a Trujillo, doctor, ahora que está de regreso a su tierra? Sí, ya estoy de regreso de las últimas semanas de octubre y casualmente consiste en lo siguiente, que tradicionalmente nosotros nos hemos centrado, por decir si estamos gestionando un hospital o dando la asistencia en atender a cumplir con los turnos o cumplir con las cuotas de atención, y que era un abordaje un poco más eficientista, que importaba el número de atenciones, pero por ejemplo se perdía la percepción de la persona en la cual podía ser, mira, hoy día tengo que hacer una cuota de 10 ecografías, y uno decía, oye, faltan 2 ecografías, así que cita 2 más para completar la cuota. Luego había una despersonalización y había una pérdida de la perspectiva de humano de tiempo. Pero luego se plantea un paradigma de la calidad en la cual ya se exigen indicadores de calidad con ciertos estándares, pero lo cual no asegura también de que uno mire más allá. Nosotros que hemos hecho, hemos integrado el abordaje de enfoque de derechos que tiene que ver con la realización de los derechos de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad, y además de ello el enfoque de humanización que centra su atención en la dignidad de la persona, que tiene que ser respetada en cualquier circunstancia. Y cuando hablamos de persona, hablamos del que presta el servicio como del que recibe el servicio. Claro, por supuesto, porque también los usuarios tienen deberes, pero hablando un poco del que presta el servicio, ¿por qué esta deshumanización se está agravando? Estamos viendo algunas imágenes, tiene que influir de alguna manera los ambientes, porque vemos que existe un hacinamiento pleno, tiene que ver la falta de capacitación del personal respecto a este tema. ¿Qué falta, doctor? Ya, lo que hemos podido ver, entre todos los factores que contribuyen a esto, hay un fenómeno, digamos, mundial, que también el Perú no se ha librado de ello, de la sociedad en general ha entrado a un nivel de evolutivo en el cual, por ejemplo, más importa el tener que el ser, luego lo que llamamos como si fuera un manto negro de deshumanización social, ha invadido instituciones esencialmente humanizadoras como las nuestras, porque los hospitales, los centros de salud, las personas que trabajamos en salud, no es que estamos preparados para hacer el daño, sino queremos hacer el bien. Pero se han acostumbrado a un trato que... Hay una rutina, o sea, hemos sido invadidos, ya no... Hay una rutina que ha hecho que no veamos más que de repente el cumplimiento de la tarea en todos los niveles de gestión nacional, regional, local, institucional. Entonces quiere decir que en épocas donde hay mucho problema, donde nuestros paradigmas tienen que ser más integradores, nos hemos restringido, como sucede naturalmente cuando hay época de crisis, uno se focaliza demasiado. Entonces me parece que los paradigmas de la gestión de los servicios, de formación de profesionales, de asignación de presupuestos. Por ejemplo, si yo pienso, el enfoque de derechos que dice, como tengo el derecho desde que soy concebido, toda la accionar social debe orientarse, supeditarse a realizar mi derecho. Es decir, que si yo planteo políticas, planes, programas y proyectos, deben estar orientados aquí. Pues en el caso de la libertad, vamos a tocarlo. Cualquier poblador de la libertad, en el lugar donde esté, debe garantizar su acceso al servicio de salud en el momento que lo necesite. Y ahora estoy, por ejemplo, en el campo del trabajo de la neonatología, pediatría. Es decir, que si hay un prematurito, que hay un recién nacido pretérmino que nace en Tayabamba, él debe tener acceso al servicio para de acuerdo a su condición. Lo cual quiere decir que si todo lo que hemos venido haciendo ahora no logra resolver estos problemas, está mal, hay que cambiar. O sea, tiene que de alguna manera, también influye mucho lo que es la falta de infraestructura, la falta de implementación de los hospitales, la falta de medicamentos, pero básicamente la deshumanización mucho tiene que ver, como usted lo está señalando, por el trato, ¿no? Nos estamos acostumbrando en un mal momento, doctor, porque en La Libertad, una de las regiones que tiene el mayor número de afiliados al CIS, por supuesto que las atenciones se han triplicado, pero pensemos, ¿qué ganamos? Se han triplicado las atenciones, pero ¿cómo está el servicio que brindan los médicos y el personal de salud? ¿Qué necesitamos? Ya, y es, por ejemplo, entender, si solamente nos ubicamos con el paradigma de la calidad, es fácil entender que un médico que atienda 6 personas, 4 personas en una hora, con problemas complejos, su calidad de hecho que está afectada. Pero eso tiene que ser reflexionado, es decir, a lo que venimos haciendo, si necesitamos momentos de reflexión para proponer salidas de acuerdo por lo menos con los estándares de calidad, y más aún con enfoque de derecho y de humanización, para cambiar la práctica en sí. Pero si no se dan esos espacios, y aquí va la estrategia que planteamos en el seguro,
reflexionar sobre la acción, inmediatamente la reflexión convertirla en acción, pero con el compromiso del nivel directivo alto para que se logre implementar, con participación de las personas que requieren los servicios, porque ahí tiene que ver sus expectativas, porque ahora ya se amplía, ahora ya no se consiguen hospitales en las cuales, por ejemplo, se restrinja a los familiares el acceso con sus pacientes. Por ejemplo, un acto de deshumanización total es que en los momentos de, digamos, de los últimos días que le queda una persona, más aislado está de su familia. Entonces ahora eso no es cambiado. posible. No sabemos tratar el duelo, no sabemos tratar, no tenemos un momento de escucha porque son angustias, y eso es manera de ver. Los niños que hospitalizados no deben estar separados de sus padres. Hay otros lugares donde incluso ya se incluyen, ¿no?, las mascotas bien cuidadas y todo, porque se ha visto son parte de su medio, de sus relaciones. Entonces, si bien es cierto, falta infraestructura, falta presupuesto, pero sí me parece más que todo, debemos llegar a un momento en que tenemos que reflexionar para reconocernos como personas y entre personas, considerando incluso las limitaciones. Por ejemplo, tomar los derechos significa asumirlos como exigencias morales, que no espero que esté escrito para hacerlo, lo que nos pasó cuando creamos la Defensoría, eso. Dos, como mandato de optimización, es decir, que lo poco que tengo lo tengo que hacer, utilizar lo mejor que pueda. Porque en momentos de carencia no puede haber, por ejemplo, pérdidas, no puede haber, digamos, cosas que sobren. Y entonces hay eficiencia en la gestión, eficiencia en el trabajo, razonabilidad de las políticas, de la asignación de los recursos. Y me parece que si yo una decisión es política de invertir en salud, en educación, como lo vienen haciendo. Pero a mí me parece que se necesita más. Estamos invirtiendo en salud, en infraestructura, medicamentos, en equipamiento, en todo, menos en capacitar al personal para que cambie de actitud. Y es muy grave, doctor, y lo vamos a conversar después de la pausa, porque el otro día recibimos la queja de una televidente que decía de que ella abrió los ojos, había ingresado al hospital por un problema ginecológico, y cuando abrió los ojos para que la estaba revisando el médico, habían 12 alumnos en su entorno. ¿Qué tipo de privacidad tiene el paciente, doctor? Cada día hay más médicos jóvenes que se están formando y que están aprendiendo en el aspecto humano. Esa es la respuesta que la dejamos sobre el tapete y volvemos después de esta pausa. This is Continuamos en Tú Tienes la Palabra. Ya habíamos dejado una pregunta ya sobre la mesa, doctor. ¿Se vulneran los derechos de los pacientes permanentemente cuando un paciente es auscultado no solo por su médico de cabecera, sino por 10 o 12 estudiantes de medicina? ¿Qué está pasando? Sí, en este caso la vulneración de los derechos está ocurriendo todos los días en los establecimientos de salud. Y lo que usted acaba de decir es algo que ocurre debido a que no hay un orden, o sea, no prima los derechos de las personas como tales, en la cual se respeta su intimidad, la confidencialidad, el acceso a la información. O sea, las personas tienen derecho a quejarse, los pacientes. Claro, y además debe haber un consentimiento para hacer una práctica docente asistencial, tiene que haber un consentimiento. Y ahí sí que exigir el rol principal de los profesores, de los tutores, que ellos, no es que por el afán de cumplir una tarea se tienen que vulnerar los derechos de las personas, más bien el profesor debe ser un ejemplo en el respeto de los derechos de los pacientes ante sus alumnos, que ellos entenderán muy bien que es primero mejor. ¿Cómo los están formando? Y ahí entramos al campo de la formación, doctor. Acá tenemos 4 universidades que están formando médicos, o 3, perdón. No hay que nombrar cuáles son, pero están egresando cada día más futuros médicos. Son formativos. Sí, es claro detectar y probar el hacinamiento que hay, no solamente no solo por los pacientes, que hay muchos pacientes, mucha demanda, sino que también hay un hacinamiento por la parte relacionada con la docencia. Uno, claramente, yo he regresado después de varios años al Hospital Belén y lo que observo primero es el hacinamiento, pero más que de pacientes, es un hacinamiento de personas que circulan por los pasadizos. ¿Por qué los hospitales se convierten en cajas de resonancia de universidades privadas?
Sí, lo que pasa es que creo que no están cumpliendo ni siquiera con lo que está normado. Está declarado que hay que respetar los derechos de las personas. Este año, en agosto, fue publicado el reglamento de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, pero ya existe en el Sistema Nacional de Pregrado de Salud, que justo a cargo del Ministerio, en la cual, por ejemplo, máximo son 2 personas, 2 estudiantes por paciente que debiera haber. Luego no debiera observarse tanto, pero ahora me parece que la rutina es tan, digamos, tan cruel que el estudiante mismo, que es su responsabilidad ser una persona reflexiva, que si bien un profesor me lleva por esos lados, yo podría decirle a mi profesor, como nos daban nuestros profesores oportunidades, profesor, ¿por qué estamos violando los derechos de las personas? O sea, los pacientes que nos están viendo, y usted, si tiene un familiar en un hospital, puede reclamar cuando tiene más de 3 estudiantes en su entorno junto a su médico. Eso no, incluso si un estudiante está sin su permiso, puede reclamar que su derecho está siendo vulnerable, y ahí tenemos el propio hospital para reclamar, tenemos la superintendencia, tenemos la defensoría del pueblo, pero si está un profesor, yo le invito, le digo a los pacientes que le digan a su profesor, usted es el que tiene que formar, que sean buenos ciudadanos, o respetuosos. Es así. Doctor, también hay algo que es importante, los procedimientos innecesarios en los hospitales. Uno va a comprar una medicina, tiene que sacar un ticket en una ventanilla, tiene que pagar en otra ventanilla, tiene que recoger en otra ventanilla, y se pasa toda la mañana ventanilla y no recibe atención. Sí, hay muchos procedimientos ineficientes, innecesarios, que hay que abordarlos. La estrategia es que sean las mismas personas que estén involucradas en el problema quienes planteen la solución, porque si quieren que alguien en un escritorio lo haga, no. Entonces hay que crear espacios que ellos diseñen el mejor proceso, pero siempre tratando de responder a que el paciente sea el beneficiado. O sea, urgen cambios totales. Sí, yo propongo que urge un cambio de modelo de gestión. Creo que una estrategia que planteamos en la seguridad, que es los círculos por el derecho a la humanización, donde la libertad ha sido la primera que ha iniciado, lo que se fundó el primer círculo, que esto es una innovación no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, que eso, bueno, creo que la libertad tiene la oportunidad a empezar la seguridad social, y casualmente yo espero que esto en las instituciones de salud del gobierno regional pueda diseminarse, y yo estoy seguro que es una de las formas, no es la única, porque también hay que tener en cuenta que estudios muestran que 75% de los trabajadores de salud están insatisfechos, no solo por sueldo, sino por las maneras de trabajar, incluso las sobrecargas y todo, salud laboral que no está abordada como tal. Doctor, y los pacientes que sean buenos usuarios también. Bueno, eso también, justo con eso queremos terminar. No solamente estamos hablando de los derechos, sino también de los deberes que tenemos como usuarios. Normalmente vamos a los hospitales y nunca encontramos un baño limpio, no porque no lo limpian, sino porque nosotros lo ensuciamos y lo dejamos mal. No somos capaces ni siquiera de jalar el tacho. Sí, yo creo que ahí esto nos involucra a servidores y los pacientes, porque un buen servicio solo es posible si hay un buen servidor y un buen usuario. Yo creo que debe haber algunas cosas que nos orienten, por ejemplo, que todos nos merecemos igual consideración y respeto, y debe estar orientado a cuidar nuestra dignidad como tales, tanto de usuarios como de servidores, porque no es posible que se respete el derecho de uno y se vulnere el de otro. Entonces a mí me parece que cuando lleguemos a esa armonía, que es lo que pretendíamos promover desde el 2004 pues, en nuestra defensoría, se logre establecer, yo creo que avanzaremos, pero eso sí es decisión de las autoridades de iniciar este proceso. Pero aquí en Tú Tienes la Palabra tenemos todo el reto de empezar y alzar la voz para que la atención sea más humanizada. Nosotros queremos agradecerle por estar aquí en Tú Tienes la Palabra y por supuesto ofrecerle este espacio para iniciar esta gran cruzada de humanizar los servicios de salud. Sí. Y nosotros también tenemos otro entrevistado, pero queda bien claro, los deberes y los derechos tienen que ser compartidos de usuarios y de médicos y de personal de salud para tener cada día una mejor atención en nuestros hospitales. Y ahora cambiamos de tema, en lo que es humanización en la atención. Venimos a lo que significa elecciones en el Colegio de Contadores de la Libertad, uno de los colegios que tiene más número de afiliados. Y tenemos como invitado al contador Wilfredo